Muy buenas noches, estamos en directo en Canarias al Día. Es el momento de repasar la actualidad de los últimos días, de las últimas horas, que ya les digo que viene cargada de contenido. Hoy vamos a hacer paradas en diferentes islas, estaremos en Fuerteventura para hablar de la crisis del agua, estaremos muy atentos a lo que está ocurriendo con ese escándalo en un centro sociosanitario de Telde, en la isla de Gran Canaria, y también, por supuesto, vamos a seguir hablando de oposiciones, del escándalo, de las oposiciones al cuerpo administrativo de la comunidad autónoma. Estos serán algunos de los principales temas, pero tenemos muchos más que vamos a tratar en este espacio que ya arranca y en el que me acompaña, como siempre, el compañero periodista de Onda Cero Canarias, Óscar Martín. Óscar, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, David. Buenas noches a todos. La verdad que además en un día señalado, hoy es un día muy importante en la lucha contra el cáncer de mama, y aquí también en Mírame Televisión estamos muy concienciados. Sí, sin lugar a dudas, porque además yo creo que no solamente hay que insistir, recordar, lanzar mensajes de concienciación y de responsabilidad, sino además en un día como hoy creo que es importante decir a las instituciones, a las autoridades competentes que no hay que escatimar ni un céntimo en la inversión para tratar de, de ir afrontando y golpeando esta dura enfermedad, que cada vez son un mayor número de mujeres y hombres también que se ven afectados, y por otro lado, pues que las fórmulas o los mecanismos sanitarios no fallen, sobre todo los sistemas de detección. La prevención es muy importante, creo que hay que lanzar ese mensaje, pero sobre todo el seguimiento en los hospitales, ¿no? Los servicios de radioterapia, de oncología, que no se puede escatimar, que hay que hacer todos los esfuerzos para que sean eficaces y ágiles, porque dependen muchas personas, especialmente las mujeres, insisto, de esta enfermedad. Aprovecho, ya que hoy es el día y que me das la oportunidad de lanzar un mensaje de ánimo, de mucha esperanza, de mucha fuerza a aquellas familias donde hay algún miembro de su casa o de su hogar que padece esta dura enfermedad. Un mensaje de ánimo, de apoyo, y por supuesto, Mírame Televisión es un medio de comunicación volcado con las principales causas sociales, y sin duda la lucha contra el cáncer de mama es una de ellas. 19 de octubre, Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Mírame Canarias, el rosa es más que un color. Un cáncer que afecta a mujeres, pero también a hombres, y que hemos conocido datos en los últimos días que apuntan también a un incremento de la incidencia en los jóvenes. Vamos a ver este titular, por ejemplo, que nos dejaba el periódico El Día. 1 de cada 5 mujeres con cáncer de mama tiene menos de 50 años. Los médicos alertan sobre el aumento de casos en jóvenes y piden crear un circuito de diagnóstico para ellas. Canarias detecta 4 de cada 10 cáncer de mama a través del cribado. Importantísimo, como decía Óscar Martín, la prevención. Nosotros continuamos, por supuesto, dando un mensaje de ánimo para todas esas personas y familiares que padecen cáncer de mama, pero vamos ahora al análisis de otros asuntos de la actualidad, y vamos, como decía, a la isla de Fuerteventura, porque allí la población está cansada, indignada de los constantes cortes del suministro de agua, de las diferentes averías, de todos esos problemas con una isla que poco a poco se va secando. Tal es así que el pasado lunes más de 500 personas salieron a las calles en Puerto del Rosario para protestar por esta situación. Vamos a ver el titular del Diario de Fuerteventura. La población majorera grita que el agua es un derecho y exige soluciones. Una multitud se manifiesta en Puerto del Rosario para demandar más inversión, una auditoría del CAF y un plan integral de gestión de este líquido esencial para la vida. Insisto, la gente, los majoreros, las majoreras están cansadas ya, pues de un problema que se agrava con el paso del tiempo. Y vamos a hablar ahora, saludamos en directo a María del Cristo Delgado, que es la portavoz y fundadora de la plataforma Tienes Agua Fuerteventura. María del Cristo, gracias por atendernos aquí en directo en Mírame Televisión. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes por darme la oportunidad de hablar a nivel de toda la comunidad. Como estamos para toda la comunidad, como bien has dicho, y probablemente a lo mejor en islas que no son Fuerteventura no son conscientes de la gravedad que puede tener el problema del agua en la isla de Fuerteventura, explícanos un poquito, danos un poquito de contexto. ¿Qué está pasando en Fuerteventura con el agua? Pues el problema del agua en Fuerteventura lleva ya muchísimos años. Nos remontamos a casi 20 años o más, en los que la red de distribución de aguas es cada vez más deficitaria, y ya pues el sistema ha colapsado y hemos empezado de unos años acá teniendo constantes cortes de suministro, restricciones
averías, etcétera, etcétera. Y hay mucha gente que lleva actualmente hasta 2 semanas sin agua y a lo mejor le reponen un poquito, llega un hilito de agua, se vuelve a cortar y así estamos constantemente. Y más ahora con las olas de calor que han habido. 2 semanas sin agua es un dato bastante llamativo. ¿Se puede vivir sin agua? ¿Se puede vivir sin agua, María del Cristo? No. No se puede, es que es algo esencial para la vida y nosotros hemos cambiado hasta nuestros hábitos de vida por el tema de no tener agua. Hay mucha gente que tiene niños pequeños, personas mayores que tienen que ser atendidas diariamente, que tenemos que tener unas condiciones mínimas de salud y de higiene. Y lamentablemente en Fuerteventura no está pasando, no nos está suministrando el agua como es debido. Estamos sufriendo mucho, hay mucha gente afectada, que te afecta tanto anímicamente como mentalmente, y ya el lunes se demostró que ya la población no podía más y había muchos vecinos de toda la isla. La población está cansada, eso yo creo que, como bien dice, se demostró el pasado lunes y de hecho está organizada, que es algo que a veces también es muy complicado, porque a veces esa indignación, si después no requiere o no lleva pues pareja una organización, ¿no? Y una planificación de medidas y de actuaciones a llevar a cabo, pues es complicado, puede quedar en saco roto, ¿no? Y ustedes han creado una plataforma, que es la plataforma Tienes Agua Fuerteventura. Ahora mismo, bueno, ¿cuál es el objetivo de esta plataforma? ¿Cuál es el recorrido también que van a tener de aquí en adelante? Pues mira, la plataforma se creó de una manera espontánea. Yo me levanté un día y no tenía agua y dije, ya no puedo más, tengo que hacer algo, y empecé a crear una comunidad de WhatsApp, a mandar mensajes y se juntaron 250 personas. Actualmente estamos ahí en esa cifra. El objetivo de la plataforma es que ninguna persona esté desabastecida con el suministro de agua. El agua es un bien esencial y como tal tiene que ser suministrado y todas las casas tienen que recibir agua corriente e ininterrumpida. Ese es nuestro objetivo, intentar que se pongan todos los medios posibles para que se solucione este problema que lleva tantos años y que los políticos no han dado una solución. Entonces, ha tomado cartas la ciudadanía en esto y tenemos que intentar que se torne la situación. ¿Y esto cómo se soluciona? ¿Cómo se le da la vuelta a esta situación? Hombre, supongo que como todo hace falta más inversión, pero ¿cuál es, digamos, en este caso la solución que ustedes plantean? A ver, nosotros creemos que el Consorcio de Abastecimiento de Aguas y las instituciones que lo conforman tienen que hacer un ejercicio de crítica, de autocrítica, y plantearse una planificación y unas estrategias a corto ante las posibles averías, a medio y a largo plazo. Porque no podemos depender solo del agua desalada. Fuerteventura tiene recursos que se pueden aprovechar y de ahí pues ya también estamos hablando de la sostenibilidad, del desarrollo de una isla basado en el aprovechamiento de los recursos y de manera sostenible. Porque estamos también con el agua desalada, estamos consumiendo bastante combustible. Y ahí hay un montón de factores que influyen. Entonces, nosotros hemos pedido en el manifiesto que se haga una auditoría externa o una auditoría a la empresa pública, que es el CAF, y que sea de mínimo 15 años. Porque este problema lo tenemos desde hace mucho tiempo. Y entonces queremos saber en qué situación se encuentra el CAF, y con datos y con números y cifras, y que se audite todo. Y después pues que se realicen unas estrategias y una planificación con un equipo de expertos y se intente solucionar el problema con tecnología, con los medios que hagan falta, pero que se pongan soluciones ya. La red de abastecimiento también está obsoleta, necesita un cambio. Y eso lo han ido postergando y ahora es cuando ha explotado. Es decir, ahora es cuando ha colmado el vaso, el agua. Y las roturas son constantes y los parches son constantes. Óscar.
Sí, María del Cristo, muy buenas noches. Teniendo en cuenta que ustedes, a los vecinos, en este caso afectados, a la plataforma, a los que salieron el otro día a la calle, entiendo yo que se les está vulnerando un derecho de manera contundente, creo, mi opinión. ¿Ustedes han barajado la posibilidad, han meditado la posibilidad de acudir, de llevar este asunto a los tribunales, a la Fiscalía? Sí. Se está barajando la posibilidad, pero es que llevamos muy poco tiempo. Nosotros empezamos con todo este movimiento ciudadano hace 2 semanas justo y nos manifestamos el lunes. Bueno, el lunes hizo 2 semanas y estamos empezando. Sí se está hablando dentro de la plataforma de llevar acciones legales y de presentarlo a la Fiscalía. ¿Ya tienen puesto en conocimiento de algún asesor jurídico, de abogados esta situación? No, de momento no. Pero están de meditando... momento estamos... Digo que están... Que lo van, sí, que estamos... Hay muchísimos afectados que quieren tomar cartas en eso y a eso vamos a apoyarlos y a seguir para adelante. Ya, ¿se han reunido con los... pedir indemnizaciones? ¿Se han reunido con el nuevo gobierno? ¿Se han reunido, les ha recibido, les ha escuchado Lola García, la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, el vicepresidente Blas Acosta o el consejero responsable? No hemos tenido respuesta, ellos no se han puesto en contacto con nosotros en ningún momento. Han hecho declaraciones en los medios de comunicación y han dado su opinión sobre la situación que estamos viviendo. El señor consejero Adargoma, consejero de Agua, ha esquivado diciendo que él también en su casa tiene un aljibe y un hidro y como que nosotros tenemos que estar obligados un poco a tener el depósito mínimo 72 horas por si hay alguna avería, lo cual me parece lamentable y que debería rectificar en esos aspectos porque hay mucha gente, la población está muy sensibilizada con el tema del agua. Hay una cosa, María del Cristo, que decías, hablabas de indemnizaciones. Yo entiendo que, claro, todos estos perjuicios que les está causando, además de los perjuicios, lógicamente, en no poder desarrollar o tener una vida diaria normal, que es la que tenemos cualquier persona que tenemos acceso, como tiene que ser, al agua corriente, esto le está generando otra serie de perjuicios. ¿En algún momento se ha puesto sobre la mesa por alguna administración el tener que compensarles por lo que está ocurriendo? La verdad es que creo que no. De hecho, en el grupo de ciudadanos, de vecinos, están presentando facturas de hasta 300 y 400 euros en los que se les está cobrando prácticamente el aire que hay en las tuberías cuando restablecen el suministro. Y todas esas facturas se van a reclamar. De hecho, pues lo único que dicen en los organismos del CAF, en las reclamaciones, en el área de reclamaciones, es que es lo que hay, poco menos, que es lo que hay y que si no pagan, pues se les embargan las cuentas. La verdad que la realidad es durísima. Me sorprende sobre todo porque lo pongo un poco en consonancia con la respuesta a la pregunta de Óscar, y es que ningún político se ha acercado a ustedes para intentar buscar soluciones, para intentar, más allá de las declaraciones cerradas, digamos, en los medios de comunicación. Es un poco, bueno, les han dejado abandonados, entiendo, se sienten abandonados. Sí. De hecho, nosotros cuando organizamos la plataforma empezamos a hablar con medios de comunicación y les decíamos que nosotros no tenemos una politización detrás, es decir, somos una plataforma ciudadana, no tenemos tintes políticos de ningún tipo y desde el primer momento lo dejamos claro. De hecho, en el grupo de la comunidad de WhatsApp está claramente expuesto en las normas de la plataforma que no hay ni tintes políticos, ni tintes religiosos, ni se permite hacer propaganda, ni apología de nada. Es solo, exclusivamente por el tema del agua y que es lo que estamos demandando. Ellos en ningún momento se han puesto en contacto con nosotros. Dicen que han hecho declaraciones, el señor consejero, declaraciones que no tiene inconveniente en reunirse con nosotros, pero en ningún momento se ha puesto en contacto con ninguno. Y bueno, nosotros a que nos reciba.
Creemos que después de la demostración de fuerza del pasado lunes, que además Fuerteventura es una isla complicada para movilizar a la población, lo decimos por experiencias anteriores en otros problemas que ha habido en la isla, yo creo que fue todo un éxito lo que ocurrió en la manifestación y creo que además esta participación activa que están teniendo a través de la plataforma debería de hacer reaccionar a la administración. Nosotros desde aquí mantenerles abierta esta puerta en Mírame Televisión y sobre todo desearles mucha suerte porque evidentemente no se puede vivir sin agua y Fuerteventura se está secando en ese sentido. Tienen todo el apoyo de Mírame Televisión. De verdad, mucha suerte, María del Cristo. Muchas gracias, muchísimas gracias por su apoyo. Gracias. Óscar, la verdad que un asunto muy delicado porque cuántas veces venimos contando en este y en otros espacios de Mírame Televisión los problemas que tiene Fuerteventura con el agua. Por fin la sociedad se ha movilizado, los majoreros y majoreras, y esto tiene que dar resultados. Cierto, les compadezco además porque me parece triste, ¿no? Además que incluso tengan que salir a la calle 500 personas, tengan que salir a denunciar a los medios de comunicación porque se les está vulnerando un derecho fundamental. Por eso planteaba yo esa posibilidad, le cuestionaba si estaban meditando acudir a los tribunales, en este caso a la Fiscalía. Nos quedamos con ese titular. Sí, señor. Barajan esa posibilidad, acudir a la Fiscalía, porque creo que además es un medio importante, repito, porque se les está vulnerando un derecho fundamental. Y sobre todo porque a lo mejor si no haces esos pasos, los políticos no se lo toman en serio. Ya has visto lo que decía María del Cristo, que ni siquiera les han dado audiencia. Claro, a mí no me sorprende. Además es una indefensión ante la clase política. Pero ¿qué ocurre? Esto es fruto de un fracaso, de un nuevo fracaso, permítame que lo diga, de la clase política de la isla de Fuerteventura, un caso más, porque es un asunto que lleva más de 20 años, si no decía, o muchos años ya, con problemas en el suministro de agua, porque como decía, hay un déficit, en este caso, en las infraestructuras hidráulicas o de agua de la isla de Fuerteventura, donde están obsoletos algunas infraestructuras, que esto está ocurriendo en el norte y en el sur y en la capital, Puerto del Rosario. Pero además, cuando tratan de arreglarlo, el Consejo Insular de Agua, se van produciendo, cuando ellos dicen que ya está resuelto, se van produciendo de manera progresiva algunos incidentes y de nuevo dejando a la población, mayores y niños, que es lo más preocupante, sin ese bien fundamental. Y aquí hay que poner nombres y apellidos, es decir, aquí los responsables son los dirigentes de Coalición Canaria. En este caso, la actual presidenta, Lola García, lo digo porque Lola García es la presidenta, pero ya ha sido consejera de los gobiernos, de los distintos gobiernos de Fuerteventura. Su vicepresidente del Partido Socialista, Blas Acosta, el vicepresidente, pero Blas Acosta ha sido presidente del Cabildo de Fuerteventura. El Partido Popular, los que representan el Partido Popular o han representado el Partido Popular, ahora no gobierna el Cabildo, pero sí gobernaron, tuvieron representación en los pactos en el Cabildo Insular de Fuerteventura. Y ojo, porque Podemos, si no me equivoco, también formó parte de algún pacto en el Cabildo Insular de Fuerteventura, al margen de los alcaldes, alcaldesas y concejales con responsabilidades de gobierno en todos aquellos ayuntamientos afectados. Pero ¿qué van a esperar si en el mandato pasado, y ellos lo saben, en ese gobierno insular, cuando ya había una crisis del suministro del agua en Fuerteventura, solamente habían dos consejeros al frente de la máxima institución de la isla, Sergio Lloret y Juan Nicolás Cabrera, durante muchos meses? ¿Qué van a esperar cuando incluso muchos de ellos se presentaban, tanto el propio Sergio Lloret como Juan Nicolás Cabrera, a ayuntamientos, a liderar candidaturas en ayuntamientos? Me parece una vergüenza lo que está ocurriendo en la isla de Fuerteventura, pero tiene nombres y apellidos y es el fracaso de la clase política. Por cierto, este problema grave que ocurre en Fuerteventura está ocurriendo también en la isla de Lanzarote, donde hay un problema, como sabrán, del suministro del agua, un problema de infraestructuras hidráulicas. De hecho, la semana pasada, el nuevo vicepresidente del Cabildo, el popular Jacobo Medina, se reunía con Manuel Domínguez, consejero vicepresidente del Gobierno, compañero suyo de partido y viceconsejero de Economía, para plantearle esta situación. Hay un compromiso del señor Domínguez, en este caso, de inversión en las infraestructuras hidráulicas, en este caso en Lanzarote. Creo que ese compromiso también tiene que adquirirlo el Gobierno autónomo con la isla de Fuerteventura, porque no es de recibo lo que le está pasando a toda esta gente. Veremos si esa organización que está teniendo la ciudadanía, los majoreros y majoreras, pues da resultados. Óscar ha hecho una magnífica definición de cómo está la situación, no solo en Fuerteventura, también en la isla de Lanzarote. Nosotros nos quedamos en Fuerteventura porque la noticia judicial de las últimas horas está en el municipio majorero de Pájara. Vean este titular del Diario de Fuerteventura. La Fiscalía denuncia en el juzgado la compra de la finca de Ajue y pide la imputación de Pedro Armas, el exalcalde. El Ministerio Fiscal atribuye al exalcalde de Asambleas Municipales de Fuerteventura, el exalcalde del Ayuntamiento de Pájara, haber presuntamente delinquido la operación que le costó a las arcas públicas 1,8 millones de euros, un precio que se pagó en base a una tasación externa
saltándose una serie de reparos de los funcionarios municipales y con muchísimas dudas, como las que llegó a expresar incluso por escrito el secretario municipal. Otro nuevo asunto judicial que empieza a caminar, en este caso el caso Ajuy, una compra de 1,8 millones en el Ayuntamiento de Pájara, Óscar, que está levantando sospechas y que ha obligado o ha llevado a la Fiscalía a presentar una denuncia por presuntos delitos de prevaricación y apuntando también a una posible malversación de fondos públicos. Sí, supuestamente, presuntamente abultando y aumentando la cuantía económica. Algún caso nos recuerda de condiciones caso, ¿no? Similares, nos recuerda efectivamente en esta comunidad autónoma. He podido leer algunos titulares, a mí me parece, cuanto menos me parece un asunto muy delicado, pero en principio aparentemente muy escandaloso, con además un histórico y conocido alcalde de la isla de Fuerteventura como es el señor Pedro de Armas. Dabas un dato importante, los 1,8 millones de euros que le costó a las arcas públicas en esa operación y además, según ha publicado el diario de Fuerteventura, hay algunos datos, algunos titulares que son llamativos. Por ejemplo, que según la Fiscalía, el señor Armas asumió, según la Fiscalía y según publica el diario de Fuerteventura, el riesgo de justificar un precio más superior al que le correspondía a la misma finca. Ojo, porque esto es un dato clave, es decir, esa diferencia es clave a la hora de investigar un presunto delito de malversación o un presunto delito de prevaricación. Y también hay un titular demoledor que he podido leer esta misma tarde en el diario de Fuerteventura. Dice: el Ministerio de Hacienda tasa la finca en solo 477.600 euros, pero pagará, en este caso, pagando más de 1,8 millones de euros. O sea, 4 veces más de su precio según el Ministerio de Hacienda. Cierto, según el Ministerio de Hacienda. A mí me parece este dato también muy significativo, muy demoledor, que por tanto, insisto, poniendo sobre la mesa la presunción de inocencia, un caso que presuntamente se ha podido dar, pero que está investigando en este caso la Fiscalía, que podría, insisto, abrir un proceso judicial muy duro, pero cuanto menos, de entrada, es llamativo, me parece muy preocupante y, repito, como decía, bastante escandaloso que podamos encontrarnos. Hay que ver el recorrido judicial ante un asunto que, insisto, se asemeja a otros escándalos del pasado en esta comunidad autónoma. Con qué facilidad se manejan a veces los fondos públicos y, bueno, en este caso, con qué deslealtad también, presuntamente, desde la parte penal y delictiva, pues ya ven, se priman otra serie de intereses a los intereses de la ciudadanía, que evidentemente es comprar lo más barato posible. Bueno, eso deberían poner todos los esfuerzos los políticos, los representantes de las administraciones públicas cuando tienen que hacer una compra con dinero público. Oye, ¿cómo podemos pagar lo menos posible, ¿no? Y a veces parece, como en el caso de las Teresitas y como en otros que conocemos, que lo que se intenta es pagar más. Y que evidentemente no repercute de manera negativa, que las consecuencias no sean de envergadura a las arcas públicas, por tanto, a los bolsillos de los vecinos y vecinas, en este caso de ese municipio de Fuerteventura. Bueno, vamos a continuar con otro asunto que está generando muchísimo indignación también en las últimas horas después de que hemos conocido, porque ya estamos bastante cansados de encontrarnos con titulares, con denuncias sobre malas gestiones e incluso sobre malos tratos en centros sociosanitarios de las islas. La última noticia apunta a la isla de Gran Canaria y al municipio de Telde. Quiero que vean este titular de la cadena SER. La Fiscalía investiga al Centro de Discapacidad del Cabildo de Gran Canaria en Telde tras las denuncias por falta de higiene y golpes. Se trata del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual de San José de las Longueras. El Ministerio Fiscal ha abierto diligencias de investigación para esclarecer lo ocurrido en el Centro para Personas con Discapacidad de San José de las Longueras en Telde, tras las graves denuncias de los familiares. Óscar, otro asunto, otra vez un centro sociosanitario, en este caso un centro para personas con discapacidad intelectual, bajo sospecha. Yo, desde luego, estoy perplejo, ¿no? Cuando conocí la noticia, cuando saltó la noticia que lo publicaban los compañeros, como decías, David, de la cadena SER, me quedaba perplejo, ¿no? Porque siempre ocurren situaciones dantescas con las personas más vulnerables, más sensibles, ¿no? Los más indefensos. Ahora, una vez más, con este colectivo de las personas con discapacidad intelectual, personas, insisto, indefensas y vulnerables, y lo que supone, ¿no? para los familiares que además llevan un tiempo en una lucha incesante, ¿no? ante la indefensión de la Administración, porque parece que la Administración le está dando la espalda una vez más a este colectivo y, repito, por tanto, a sus familiares. Es un asunto que ya ha iniciado ese camino, ha dado el primer paso a la Fiscalía para tratar de investigar qué ha ocurrido después de esa denuncia, y yo, desde luego, hay que conocer todos los datos, las
claves, insisto, todas las vertientes de lo que ha podido ocurrir, pero sí aprovecho rápidamente para animar a la Fiscalía y animar a los denunciantes a que lleguen hasta el final, por lo menos esclarecer qué ha ocurrido. Si ha habido algún presunto delito o no, repito, con un colectivo que sigue siendo indefenso, vulnerable y que desde luego con esto hay que acabar de alguna manera. Y esto ahora mismo debe ser la prioridad, la principal prioridad que creo que debe colaborar, contribuir e implicarse y no mirar para otro lado, de Isabel Mena, la conocida consejera del área del Cabildo Insular de Gran Canaria y por tanto también su presidente Antonio Morales. Bueno, esperemos que afronten esto, pero hablabas también de la importancia y de la valentía, agrego yo, de los familiares que al final se atreven a dar el paso de denunciar este tipo de cuestiones. No es fácil nunca, al fin y al cabo, poner en conocimiento de los estamentos judiciales o en este caso de la propia Fiscalía hechos, porque al final no dejan de ser hechos muy sensibles y delicados como los que se han denunciado en el caso de este Centro para Personas con Discapacidad Intelectual de Telde, centro que depende, y es importante repetirlo, del Cabildo de Gran Canaria. Vamos a saludar en directo a esta hora de la noche a una de las personas denunciantes, a Nereida Hernández, que ya nos acompaña. Nereida, muchas gracias por atendernos aquí en Mírame Televisión. Hola, buenas noches. Gracias a ustedes por hacerse eco de lo que pueda estar pasando en este centro y en otros muchos más. Sí, ahora luego te voy a decir que bueno, que está este centro y además está el del tablero. Acabo de hablar con un padre. Parece que hemos perdido un momento a Nereida, pero no se preocupen, que la vamos a recuperar. Y Óscar, vea, ya que está apuntando. En su primera intervención habla de que esto es una práctica habitual, ¿no? Vamos a ver si ahora conseguimos recuperar a Nereida para que nos explique con calma qué es lo que está ocurriendo y qué es exactamente lo que han denunciado y por qué esto. Es sorprendente, ¿no?, que pueda ocurrir. Sí, habla de la posibilidad, es importante porque puede hablar de la posibilidad, que esto, importante, ha dicho, no solamente ocurre en este centro, parece que ya puede ser una práctica habitual. Espero que no sea una práctica constante y que esté ocurriendo en muchos centros, pero apunta que puede estar ocurriendo en otro concreto. Hablaba del tablero. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay centros que se están, espero que no, que hay centros que se pueden estar protagonizando prácticas irregulares, no de tal envergadura, pero sí prácticas irregulares que van en contra de los derechos de los usuarios y que desde luego hasta que no salte otro grupo de madres y padres valientes de otro centro no se destapa, ¿no? Por tanto, es importante que los familiares lancen la voz, que tengan esa valentía y que cuando detecten cualquier irregularidad que vaya en contra de los usuarios, en este caso de las personas con discapacidad, lo denuncien, insisto, a los estamentos oportunos y que, por tanto, por otro lado, sin miedo, con valentía, se dirijan a los medios de comunicación, porque hay algunos medios de comunicación que, desde luego, lo denunciamos porque esto me parece tremendamente justo. Sí, sobre todo porque estamos acostumbrados, mal acostumbrados, diría yo, a que en estos centros carezcan de los medios necesarios. Incluso estamos hablando, insisto, no de centros privados, mecanismos, sino de centros públicos. Pero ya que se denuncien malos tratos, estamos hablando de palabras mayores. Cierto, aquí denuncian... Bueno, ahí estamos viendo esas imágenes. Claro, aquí denuncian estos supuestos presuntos malos tratos y falta de higiene. Hombre, yo quiero pensar que esto no ocurre en el resto de centros, que esto, quiero pensar que son hechos puntuales, que esto está ocurriendo en este centro, que hay que investigar, para eso lo puede investigar la Fiscalía y espero... Y repito, quiero pensar que esto no ocurre en otros centros de Canarias, pero sí puede ocurrir en otros centros de Canarias que se cometan algunas supuestas o presuntas irregularidades, que no se apliquen los protocolos y que en menor envergadura o menor medida sí pueda estar afectando a la calidad de vida a los propios usuarios. Pero esto es competencia de las instituciones, en este caso del Cabildo, de otras instituciones públicas y por eso creo que es importante también el control, los mecanismos de control para ver si funcionan bien y sobre todo con aquellas empresas privadas que gestionan los centros, insisto, públicos, donde hay personas vulnerables e indefensas. Vamos a recuperar a Nereida Hernández, lo vamos a hacer por teléfono porque es muy importante escuchar lo que tiene que contarnos. Nereida, buenas noches de nuevo. Buenas noches de nuevo. Nada, bueno, al final la tecnología obligó a tener que cortarte, pero te escuchamos. Hablabas de que esto están empezando a tener constancia de que ocurre en otros centros. Vamos, si te parece, a empezar. Mira, Dime, cuéntame. Justamente hoy ha salido en la provincia de aquí de Gran Canaria otro niño agredido en el centro. Yo no sé lo que pasa. Yo no quiero hablar de maltratos. Yo no creo que son maltratos, sino son hechos que ocurren. Entonces, esta familia se ha puesto en contacto con el periódico, ha salido hoy y ellos se han puesto en contacto conmigo.
Yo empecé todo esto, o unas cuantas madres más y yo, el colmo de la paciencia fue lo del agua. No sé si te enteraste. ¿Qué pasó con el agua? Cuéntanos, porque hay mucha gente que nos está viendo y probablemente no conozca el dato. Bueno, en Gran Canaria nadie toma agua del chorro. Es más, muchos que tienen un perrito le ponen agua embotellada. Y se empieza a recibir una circular donde dicen que a partir de este lunes que acabamos de pasar, de esta semana, los niños tomarían agua del chorro y que si el padre que quisiera que su hijo tomara agua embotellada, pues que la tenía que llevar de la casa. Es más, hubieron algunas circulares diciéndole a algunas madres las botellas que tenían que llevar, etcétera, etcétera. A una concretamente le pedían 3 garrafas de 5 litros. A la otra, que tiene 2 hijos en el centro, le pedían 1,5 litros para cada uno, todos los días. Y bueno, yo no creo que los niños deban de tomar agua del chorro, porque no la tomo yo, porque no la toma nadie. Y nunca la han tomado, que sepamos los padres nunca han tomado agua del chorro en el centro. Pero entiendo que esto fue la gota que colmó el vaso, entiendo, nunca mejor dicho. Eso fue la gota que ya, entre lo que pasaba, que hablabas con la trabajadora social, que hablabas con la médico, ¿por qué esto, por qué lo otro? Y ahora lo del agua, digo, hasta aquí llegamos, hablamos distintas madres y hasta aquí llegamos. Y claro, detrás del agua, pues ya sale todo lo demás. ¿Y qué es lo que ha salido? ¿Qué es todo lo demás? Porque estamos viendo imágenes ahora mismo que la verdad es que ponen los pelos de punta. Realmente, en estas condiciones están los usuarios y ¿por qué se producen estas situaciones? Vamos a ver, si te refieres a las braguitas, porque yo no puedo ver, mi hija me llega todos los días, yo le pongo una muda de ropa. Antes le mandaba más ropa, pero dejé de mandar ropa porque la destrozan. Es que se pierde y no sabe. Y yo no estoy para estar comprando todos los días ropa. Entonces, yo le mando a ella, a mi hija la mando limpia y le mando una braguita y un pantaloncito o un short o lo que sea, depende de la temperatura que haga. Bueno, pues mi hija me viene con una bolsita y ojo, que también me han mandado a pedir la bolsa, que mande una bolsa para echarme la ropa sucia. Me viene en una bolsa de basura, pues también me han pedido una bolsa, que mande una bolsita para si la niña ensucia la ropa, mandarla en esa bolsa. Así que te puedes imaginar ya. La niña, me supongo que quiere ir al baño, ella en casa va al baño, en esa parte es autónoma, lo que pasa que no se limpia. Entonces, cuando se hace pis, yo supongo que el baño está ocupado, que no pueden llevarla en ese momento, le dicen espera un momento y la niña se hace pis. Pero cuando se hace caca, pues tampoco la limpian. Y si ustedes se fijan, aparte de las heces que tiene, pues verán que están todas manchadas de lejía, porque es que tampoco con lejía se me va. Y esto no es cuando estaba la otra empresa, esto es ahora. Bueno, también era con la otra empresa, esto es ahora. Porque yo me senté 2 veces con la primera directora que hubo, porque esta gente, hoy el Grupo 5 dice que todo lo que está pasando es ajeno a ellos, puesto que fue antes de ellos entrar. No. Yo me senté con la directora, que por cierto entró y era una persona maravillosa, muy ligada a su trabajo, muy comprensiva, que me encantó, porque la verdad que con las otras poco se podía hablar. Pero bueno, a ella la quitaron y entró otra. Y yo me senté con ella y le enseñé todo lo que está viendo. Cuando entró la otra directora me he sentado 2 veces y le sigo diciendo lo de las bragas de la niña. O sea, de cómo me llega mi hija. Pero entonces la dirección del centro tenía constancia de estas cuestiones. Lo digo porque yo he escuchado... Sí. Es que yo he escuchado a Isabel Mena, a la consejera, decir que no, que los padres y las madres no han denunciado esto por los cauces, digamos, oficiales. Vamos a ver. Es verdad que no he pedido una hoja de reclamación, pero si yo me siento 2 veces con la directora y le enseño la foto y le digo, mira cómo me está llegando mi hija, por favor, que es que no gano para... Y luego le compran las bragas y las tienes que echar en lejía y se manchan todas. Pues no sé, yo voy a hablarlo. Bueno, a lo mejor 3 días está la niña que no se hace piedad.
vuelve otra vez, y en mi casa no lo hace. ¿Por qué? Porque yo estoy pendiente de ella, de que vaya al baño y de limpiarla. Entonces, el agua, a partir del agua ha salido todo lo demás. Lo corté no quita lo valiente y tengo que ser honesta. Lo de la pierna no fue con esta empresa. Pero acláranos, por ejemplo, porque yo he escuchado también hablar de que, no sé si es el caso de tu hija, ahora nos lo contarás, de que usuarios y usuarias llegan a sus casas con golpes. Y estamos viendo imágenes de heridas, de hematomas. Mi hija es una de ellas. Es una de ellas. La niña que ves con una pierna, que no le ves la cara, pero le ves la pierna vendada, esa es mi hija. Sí. La que ves que tiene los golpes en la cintura y en el glúteo, esa es mi hija. ¿Y a qué se deben esos golpes? Ella me dice que se cayó de una silla. Y no sabe. ¿Y sabes lo que hizo la doctora en una ocasión que le llamé la atención por lo de los golpes? En este caso fue que le tiraron del pelo. Cogí a mi hija cuando llegaba por la mañana y la metía en una habitación y la desnudaba para ver si iba con golpes en la casa. Sí. Eso es lo que hacían hasta que me enteré y hablé con ella. Son los golpes que se dan, según ellos se cayó, fue una silla, o fue esto, fue lo otro. Lo que sí que se traslada es una imagen de abandono, por lo menos con todo lo que nos estás relatando y con las imágenes que estamos viendo, ¿no? Por todo, con todo. El abandono es total y absoluto. Y pregúntale, si quieres mañana puedes llamar a otras madres o cuando quieras, pregúntale. No, y a Isabel Mena también, a la consejera. A la consejera también le preguntaremos, porque ella insiste... La consejera sí. No, te iba a decir, Nereida, que ella insiste en que han hecho 11 inspecciones. ¿Es posible? Es posible, y 11, y 2, y 3, y habrán hecho una todos los días. Pero sí, las inspecciones hay que hacerlas aleatorias. Tú no puedes decir que vas a hacer una inspección, tienes que entrar allí. Mira, una de las madres, que te lo dirá ella personalmente, te lo puedo decir porque tengo su permiso y te lo dirá ella, tiene 2 hijos allí, son gemelos. Uno de ellos en silla de ruedas. La silla se rompe en parte de los días. La silla se rompe. Ella comentaba el otro día que la silla vale 7.000 y que la Seguridad Social no sé si le costea solo 4 y luego cuando se rompe la silla tiene que costearla ella. Eso es lo que dice ella. Óscar, y el otro día fue a ver a sus hijos y se metió en la habitación y las sábanas estaban sucias. Nereida, esos golpes de su hija, que hemos visto las imágenes que usted relata, que denuncia públicamente, aproximadamente, ¿cuándo fue? Pues esto fue un par de meses antes de entrar el Grupo 5. Un mes y pico, 2 meses antes de entrar el Grupo 5. O sea, aproximadamente, por fechas, para hacernos una idea, una cronología. Un año, 13, 14 meses, o 14, 15 meses, o algo así. ¿Y eso ocurrió estando la actual directora o el actual director? No. Vale. Ni estaba la directora, no, pero el resto sí. ¿El resto del equipo directivo? No, el resto del equipo, como pueden ser médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, el equipo, el personal. Ya. ¿Quién denuncia este asunto en la Fiscalía? No, nadie denuncia en Fiscalía. Actúan por oficio, entonces, entiendo, ¿no? Actúan por oficio. Yo no denuncio en Fiscalía. Vale. Esto sale el lunes por la mañana. Vale. Porque por lo del agua, porque ya había que mandar el agua. Esto sale por lo del agua, y claro. Y cuando ocurre esto, Nereida, cuando ocurre esto de su hija o el resto de familiares, ¿se dio parte a la dirección del centro, al equipo directivo? ¿Le consta si el equipo directivo le dio parte al Cabildo Insular de Gran Canaria, su responsable? Eso ya no lo sé,
porque la consejera dice que ella no tiene... Oye, pues a lo mejor tiene razón la consejera. Pues que entonces ha habido, durante todo este tiempo, ha habido un... Claro, durante todo este tiempo tengo la sensación, o lo que percato, que ha habido un vacío de comunicación o de información, o que alguien ha podido mirar para otro lado, porque no me cuadra, es decir, hace ya mucho tiempo ocurre, anterior equipo directivo, vuelve otro, ahora es cuando recientemente actúa el Cabildo, trasciende ahora, es decir, durante todo este proceso alguien, entiendo yo, ha podido mirar para otro lado. Hombre, mira para el otro lado o yo no sé qué pasa, y todos son hechos puntuales no. Pero de todos modos, yo en un momento determinado me senté con la consejera, con el médico y un grupo de padres, y allí le dije lo que estaba pasando, y allí le dije lo que había pasado anteriormente, con mucho tiempo atrás, que hubo que hacerle hasta un taja a mi hija. O sea, que la consejera no la coge mirando para el otro lado. No lo sé. Ya. Es posible que en el centro no le transmita que que mi hija se había caído, que mi hija se había caído en el colcho y se hizo toda esa quemadura. Digo yo, ¿por qué hay un suelo del colcho? Pregunto, no sé si es el reglamentario que hay, porque parece ser que ella se cayó en el suelo de corcho. Entonces, no lo sé. Entonces, es posible que no le trasladen a la consejera lo que está ocurriendo en el centro. Oye, hasta ahí sí que no llego, porque yo no llevo la administración ni el papeleo. De todas formas, Nereida, ha publicado el diario La Provincia este titular: inspectores de bienestar social han comenzado a recabar toda la información tras las quejas presentadas por las familiares, e Isabel Mena, es decir, la consejera responsable, dice que se controlan los centros. O sea, lo tiene claro. Bueno, ella lo tiene claro. Oye, a lo mejor los controla, pero no llegaron el día en que se cayó la niña. ¿Viste las otras imágenes? Sí. De una niña pequeña, la boca rota. Sí, las hemos visto, no sí. Si no se están viendo en pantalla, pero sí las hemos visto, sí. Ya, la de Bea. Pues mira, eso es cuando menos niños en el centro hay. Me decía la madre de Bea que eso suele ser en los fines de semana que le han dado de respiro. Nereida, lo importante es que... Esa ha sido ahora, Esa ha sido ahora con Grupo 5. ¿Qué empresa era la que gestionaba el centro antes de Grupo 5? Glese. Conocida, ¿no? Glese. Sí, es conocida. Bueno, pues Nereida, desde aquí desearles que todo esto por lo menos se esclarezca, que la situación cambie urgentemente en la gestión, pero que si ha habido negligencias y responsabilidades penales se depuren también. En eso está trabajando la Fiscalía, pero ustedes... Sí, lo importante es que han sido valientes. ¿Sí? Lo importante es que han sido valientes. Nosotros seguiremos de cerca todo esto, hablaremos con otras madres, hablaremos con otras denunciantes y estaremos pendientes de lo que ocurre en otros centros, porque, como nos decías al principio, esto no es un hecho aislado, en este caso de este centro de personas con discapacidad de Telde. No es aislado. Y repito, esto ha salido a la luz porque nos hemos cansado cuando la empresa ha querido darle agua del chorro a estas personas vulnerables que no saben lo que le estás dando. Y lo que le das se lo toman. La verdad es una situación muy, muy delicada. Por lo menos esperemos que esto, insisto, sirva para cambiar esta tendencia y que ni mucho menos haya represalias, que es quizás lo que probablemente ustedes como madres pueden haber llegado a temer en algún momento a la hora de dar el paso que han dado. Pero sin duda, esa valentía yo creo que tendrá premio. Hay muchas más cosas. Yo con que se regule y que tengan cuidado, solo pido que tengan cuidado, porque tú mandas a tu hija y piensas que está bien. Y la mandas con confianza en el personal, con confianza en la directiva del centro. Yo no digo que todo sea adrede, pero oye, un poquito de cuidado sí, porque también me puede pasar un accidente también en mi casa, pero es una cosa detrás de otra. Y luego, ya lo del agua, digo, bueno, hasta aquí, ahora va a salir todo. Lo que me he callado hasta ahora va a salir todo. No es bueno callarse, de verdad, Nereida. Muchísimas felicidades por haber dado este paso, por esa valentía y ojalá, insisto, que todo esto se vaya solucionando. Muchas gracias por habernos atendido, Nereida Hernández. No solo soy valiente yo, hay otras dos madres muy valientes que están ahí
y va a salir otro padre muy valiente también. Y seguro que se irá sumando más gente. Dentro de unos días. Esperemos que sí. Pues Nereida, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por contactar con nosotros y me alegro muchísimo y que esto siga saliendo a la luz. Seguirá saliendo, de verdad. Nereida Hernández es una de las madres afectadas, una de las denunciantes, Óscar. Un asunto muy delicado. Sí. Pero quizás, sí, aunque a veces nos volvemos un poco de hielo ante imágenes tan duras como esas, ¿no? Y uno, claro, cuando te llega tu hijo o tu hija a casa así, pues no quieres pensar lo peor, no sabes qué está ocurriendo. Puede ser un accidente, pero cuando es algo tan reiterado en el tiempo, es normal que duden de que esto sea un accidente o que sean accidentes, Óscar. Pero quizás lo más llamativo de todo es la frialdad con la que ha afrontado Isabel Mena este asunto, diciendo que ellos hacen inspecciones 11 en lo que va de año, que las madres o padres tenían que haber utilizado otro tipo de cauces para que ellos se enteraran, cuando estamos viendo que sí que se lo han contado a la dirección del centro. Aquí el problema es que el de siempre, David, es decir, gente, perfiles profesionales que carecen de conocimientos técnicos, ¿no? Y al frente de este tipo de centros, de centros que requieren una gestión muy exhaustiva y porque evidentemente estamos hablando de usuarios y de perfiles, repito, con discapacidad que son muy delicados y es un colectivo vulnerable, lo quiero dejar muy claro, y son indefensos. Y el problema es que en las instituciones están al frente de este tipo de centros bueno, pues personas que no transmiten por lo menos ese trato humano que deben de trasladar por lo menos al resto de la sociedad ante una gestión o planificación de estas características. No está humanizada la política ni en asuntos sociales ni en sanidad. Y por tanto esto agrava situaciones como esta y esto golpea aún más la sensibilidad, primero de los afectados y luego de los padres y madres, como por ejemplo Nereida, esta madre que tiene esa valentía y que, bueno, como el resto de padres y madres, como no puede ser de otra manera, salen a los medios de comunicación para hacer lo posible porque estamos hablando de sus hijos y hijas. En cualquier caso, decía que es un tema muy delicado, cuanto menos ya parece preocupante, hay que ser muy cautos, muy prudentes. Estamos hablando de hechos supuestamente o presuntamente que se han cometido, repito, en este centro de Telde, pero para determinar, para esclarecer qué ha ocurrido exactamente, para eso está la Fiscalía. Por tanto, ya se ha iniciado esa investigación, entiendo que de oficio, porque no han denunciado a los padres y madres, y desde luego animar a la Fiscalía que siga hacia adelante con todas las consecuencias para esclarecer, insisto, si ha ocurrido alguna irregularidad o no en este centro de Telde. Ya, cuanto menos, está bajo la lupa y bajo sospecha. Bueno, un asunto, otro más bajo sospecha, otro centro más investigado por la Fiscalía. Son asuntos complejos, es difícil incluso depurar responsabilidades penales en este tipo de cuestiones porque son muy difíciles de demostrar que haya habido pues, una intencionalidad por parte de quienes gestionan estos centros, pero lo que sí que queda claro viendo y escuchando relatos como los de Nereida es que ha habido negligencia en la gestión, en el día a día de estos centros y abandono de muchas situaciones, en muchas circunstancias de los usuarios, personas vulnerables, como insistía Nereida, y yo creo que es una cuestión en la que nosotros también tenemos que incidir, Óscar. Bueno, vamos a continuar con la actualidad porque la noticia política de las últimas horas ha estado en el gobierno de Canarias y en la dimisión de un director general. Vamos a ver este titular del periódico El Día. Dimite un alto cargo de educación en Canarias por falta de medios en su área. No estoy pintando nada, argumenta Fernando Miñarro, que es de la cuota de la agrupación socialista Gomera, un hombre de Casimiro Curbelo, exdirector general de Infraestructuras Educativas. Una dimisión que además se produce poco después de que se tuvieran que suspender las clases debido a la ola de calor y ante pues el mal estado en el que se encuentran muchos centros educativos en Canarias que carecen pues, de recursos básicos, por ejemplo, para proteger a los alumnos y a las alumnas del calor. Este es un nuevo personaje de la política canaria, desde luego, ¿no? Digo que personajes de la política canaria quizás sobran la política canaria y ahora les cuento. Ha dimitido, forma parte, no sé si forma parte de la agrupación socialista La Gomera, lo que sí que es un hombre cercano, de la confianza en principio y colocado, puesto por Casimiro Curbelo, que como saben es el hombre fuerte, el máximo responsable de la agrupación socialista Gomera. Digo que es de la confianza de Casimiro Curbelo y entra en el gobierno de la mano de Curbelo porque efectivamente cuando Yaisa Castilla era de la agrupación socialista Gomera, ya se retiró de la política, estaba al frente de la Consejería de Turismo, representaba la cuota de ASG en el gobierno autónomo, en ese pacto de las flores, era la consejera de Turismo, le colocaron
como cargo intermedio a este señor que ven en esa imagen, el que tiene la mascarilla. Bueno, los tres tienen la mascarilla, el de la derecha, el que está gesticulando, porque estaban todas, ahora les cuento, le colocaron como director general de infraestructuras turísticas. También recuerden que le colocaron a Teresa Verástegui, la conocida Teresa Verástegui, como viceconsejera de Turismo del Gobierno Autónomo. Por tanto, yo concluyo al final, ya que estoy, que le pusieron dos topos a Yaiza Castilla. Yo creo que al final Yaiza Castilla se cansó, se hartó y se marchó de la política. Primero, una topo, Verástegui y este señor. Pero... Y digo que es un personaje porque este señor tuvo unos encontronazos públicos y notorios con la propia Yaiza Castilla. Claro, pero eso fue en la pasada legislatura. Pero, ¿y ahora por qué? De nuevo, ¿por protagonismo tú crees o porque realmente hay una carencia de medios para afrontar la situación de la infraestructura protagonismo y porque es un personaje, porque ya lo fue un personaje siendo director general. Pero tiene razón o no en lo que está diciendo, Óscar, es que no lo sé. Es que como es un personaje no lo sé. Yo tengo la sensación que ya alarmó, insisto, contraprogramando a la propia Yaiza Castilla, y ella lo denunció públicamente a través de un comunicado, este señor que formaba parte de su equipo, y lo denunció en el Parlamento. Yo creo, porque además hay un episodio, las altas temperaturas y como decías, David, el cierre de la actividad lectiva de Canarias. Este hombre está colocado por Curbelo. Y está Casimiro. Sí, estoy convencido que sí. Se marcha porque se marcha de manera sorpresiva, diciendo que no tiene recursos, pero ahí está la clave. O sea, en la jornada de hoy se conoce un comunicado cuando a las pocas horas de que haya dimitido este señor, repito, como director general de infraestructuras educativas. Y este comunicado creo que puede dar claves de la marcha de este señor, que no recuerdo su nombre. Fernando Miñarro. Casimiro Curbelo, Cabildo Insular de La Gomera. Una nota del Cabildo Insular de La Gomera. Curbelo solicita a Educación que active un programa de medidas para mejorar los centros de la isla. El presidente del Cabildo, su jefe de fila, Casimiro Curbelo, y el consejero de Educación del Gobierno Autónomo, Poli Suárez, del Partido Popular, mantienen un encuentro de trabajo en el Cabildo Insular de La Gomera con los alcaldes y alcaldesas para abordar propuestas de actuaciones en diferentes ámbitos. Curbelo respalda que la Asociación Cultural Silva Bravo, en fin, que le está pidiendo al propio Curbelo, al propio Poli Suárez del PP, consejero de Educación, que active inversiones, medidas para los centros de la isla de La Gomera. Y yo tengo la sensación que Curbelo, Pero es que el problema no es solo de La Gomera. Forzó la marcha de este hombre para poner en una encrucijada al Partido Popular y exigirle, poner en un aprieto al Partido Popular, sus socios en el gobierno, y exigirle medidas para centros en la isla de La Gomera. Cabeza de turco, este señor, estoy convencido que es una jugada de Casimiro Curbelo como buen estratega político que es en esta comunidad autónoma. Y un poco ahora intentando ordenar todo esto que has dicho, Óscar, que has dado muchísima información, yo la pregunta que me hago es, bueno, si este señor fue tan polémico en la legislatura pasada, ¿cómo es posible que en esta legislatura se le vuelva a premiar de nuevo poniéndolo al frente de una dirección general? Y la pregunta sobre todo que me hago es, teniendo en cuenta que su enfrentamiento principal fue con Yaiza Castilla, y Yaiza Castilla está fuera de la primera línea política, y este hombre ha vuelto a ser colocado de director general, entiendo que este hombre tiene que ser de la máxima confianza de Casimiro Curbelo, y que en esa batalla con Yaiza Castilla la ganó Fernando Miñarro. Yaiza Castilla se marchó, se aburrió, se hartó. ¿Tú crees, yo te hago una pregunta, ¿tú crees que este señor colocado ahí por Casimiro Curbelo hubiese actuado por libre frente a su jefa Yaiza Castilla, contraprogramándole agenda, yendo por libre, sin Yaiza Castilla saber dónde estaba, inaugurando placas que le gustaban mucho? ¿Tú crees que si Casimiro Curbelo sabía perfectamente eso? Por tanto, Casimiro estaba también detrás. ¿Lo hubiese parado? ¿Lo hubiese permitido? O sea, el propio Casimiro boicoteó a Yaiza Castilla. Hombre, vamos a ver, si no, este señor colocado por el propio Casimiro Curbelo no hubiese actuado por libre, no hubiese boicoteado a Yaiza Castilla, la consejera. La pregunta es, ¿lo permitió Casimiro Curbelo? ¿Sí o no? Esa es la pregunta que hago. Ha colocado de nuevo Casimiro Curbelo a este señor, pero con la misma, entiendo yo, ojos, mi análisis, mi clave. Ha podido forzarlo, insisto, para poner en aprieto al consejero del Partido Popular y desde luego reclamar lo que él considera para la isla de La Gomera, que para eso él apoya este gobierno, Partido Popular, Coalición Canaria. Bueno, pues ya ven, entre tanto lío político o entre tanto hervidero político, al final un problema, una realidad, la falta de recursos para poder solucionar
pues las graves carencias que tienen los centros educativos en Canarias y que, por ejemplo, hace tan solo unos días llevaron a suspender las clases ante la ola de calor porque había centros en donde ni siquiera hay sombra para que se puedan resguardar los niños y niñas que llegaron a sufrir episodios de calor, lipotimias, mareos y situaciones, bueno, pues muy delicadas que llevaron finalmente al consejero, a Poli Suárez, a tomar esa difícil decisión de la suspensión de las clases. Bueno, pues en medio de todo este contexto, este lío político que ha explicado también Óscar Martín con la dimisión del director general de Infraestructuras Educativas de Fernando Miñarro, un hombre fuerte, como ha quedado claro, de Casimiro Curbelo, que sigue mandando y mucho en el gobierno de Canarias, a pesar de no ser uno de los firmantes directamente de ese pacto entre Coalición Canaria y Partido Popular. Así está la realidad de Canarias. Nos vamos a ir unos minutitos a publicidad y a la vuelta otro de los asuntos, otro asunto que podemos tildar de escándalo, porque realmente las consecuencias que está teniendo son muy graves, y es la decisión de suspender las oposiciones al cuerpo administrativo de la comunidad autónoma. Más de 4.000 aspirantes, solo 9 aprobados, y cosas que han levantado muchísimas sospechas. Es un asunto que, por cierto, ya está en los juzgados. Así lo ha anunciado también la propia Dirección General de Función Pública, que lo ha trasladado a la vía judicial. De todo esto vamos a analizar las claves principales y vamos a intentar entender qué es lo grave hoy, un día en el que también hemos conocido que se han suspendido unas oposiciones en la gerencia de urbanismo también de Santa Cruz, en este caso de Santa Cruz de Tenerife, también por presuntas irregularidades. Está la cosa muy caldeada en el sector de las ofertas de empleo público en Canarias. Todo eso después de la publicidad. Bueno, y como les decía, siguen llegando noticias en torno a las ofertas de empleo público en Canarias y también vinculadas con esas ofertas o esos concursos de estabilización del personal interino de las diferentes administraciones. La última hora, vamos a comenzar por ahí. Yo lo leía en el periódico Diario de Avisos, este titular que nos sorprendía en la tarde de hoy. Se anulan unas oposiciones en Santa Cruz de Tenerife. Las respuestas pudieron ser filtradas. De hecho, una de las respuestas coincide mucho con la respuesta modelo que tenía el tribunal. Ha llamado mucho la atención, pero todo esto llega en medio de ese gran huracán, ese gran escándalo que ha levantado las oposiciones al cuerpo administrativo de la comunidad autónoma. Y lo último que hemos sabido por parte de la Administración Pública, nosotros hemos pedido la intervención del director general de Función Pública, de Javier Rodríguez, de Francisco Rodríguez, de la comunidad autónoma. Y de momento, bueno, pues nos ha dicho que no es posible intervenir, que no se van a hacer declaraciones públicas, pero sí que ha habido un movimiento por parte de la Dirección General de Función Pública, y es la denuncia que se ha presuntado de esas supuestas irregularidades en las oposiciones administrativas del Gobierno de Canarias. En principio, estos hechos han sido puestos en manos del juzgado. Lo que pasa es que con este tipo de cosas, cuando es la propia comunidad autónoma la presuntamente responsable de lo que ocurrió y, por supuesto, de cómo se desarrollan estas oposiciones, oposición concurso en este caso, este tipo de pruebas, bueno, pues uno siempre tiene pues la mosca detrás de la oreja, ¿no? De cómo habrá sido, cómo se habrá planteado esa denuncia y si realmente todo lo importante es lo que ha denunciado el Gobierno de Canarias o no. No es la primera vez que tenemos al Gobierno de Canarias denunciando cosas, formando parte, intentando ser afectado y a la vez promotor de las irregularidades. Óscar, en cualquier caso, es un paso importante el que se ha dado y veremos cómo actúa la justicia, que tiene, pues evidentemente, toda la capacidad para poder abrir este asunto hasta donde crea que sea conveniente. Sí, porque la Dirección General de Función Pública, la actual Dirección General que asume Francisco Rodríguez, que tiene experiencia, ya fue director general de Función Pública en la época de Barragán, cuando era consejero de Presidencia y Justicia, Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma. Bueno, pues él directamente trasladó este asunto, este tremendo escándalo. Esto es un escándalo, si me permiten, como a la copa de un pino, porque aquí se ha golpeado en los principios de oportunidades, de igualdad en la función pública, en la administración pública. Y esto es un escándalo, insisto, sin precedente en esta comunidad autónoma. Escándalo, por cierto, también el que se ha abierto, como decía, en este caso en Santa Cruz de Tenerife, en la gerencia de urbanismo, donde investigan, se ha abierto, quiero decirlo, un expediente informativo por posibles filtraciones, insisto, en un concurso público en urbanismo. Y ojo, porque estamos hablando que esto pudiese tener también consecuencias penales. Estaremos pendientes a ese caso en Santa Cruz de Tenerife. Ahora será juzgado en estas pruebas de la comunidad autónoma que investigue, que derime responsabilidades. Por cierto, parece ser que también hubo un episodio en el pasado, no lo digo yo,
ojo, no lo digo yo, lo contó públicamente en rueda de prensa hace unos días el viceconsejero de la Presidencia, el portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, donde apuntaba que ya hubo un episodio con casi el mismo protagonista. Hablaba en su momento de un concurso público, en este caso de auxiliares técnicos de biblioteca y archivo y de otras cuestiones, donde apuntaba que la misma protagonista, la que está bajo la atenta mirada, repito, del Gobierno, la que era la directora general de Función Pública, firmó, repito, no lo digo yo, lo dijo el mismo Gobierno, una resolución 19 de abril de 2023, personal funcionario de carrera, donde al parecer, según el Gobierno, superó también el proceso su hija y su yerno. Quiero dejar bien claro que esto no lo digo yo, lo dijo públicamente en rueda de prensa hace unos días el viceconsejero de la Presidencia, portavoz del Gobierno, con estas palabras, Alfonso Cabello. Parece ser, según el Gobierno, que hubo ya otro episodio donde supuestamente o presuntamente se beneficiaron personas directas a esa directora general de Función Pública. Al final, muchos de estos datos de los que estamos hablando son públicos, son de libre acceso, como tiene que ser, como no puede ser de otra manera. Hablamos de las notas que han sacado, en este caso, las personas que se presentan los exámenes, de las bases. Bueno, hay muchas cuestiones que se pueden ir comprobando y no es tan difícil llegar a encontrar ese tipo de coincidencias, vamos a llamarlo así de momento, que están llamando tanto la atención y que están, bueno, pues han llevado a levantar unas sospechas, yo creo que más que fundadas, y que sobre todo han provocado ese movimiento que ha hecho la Dirección General de Función Pública. Primero con la dimisión del Tribunal Calificador, después con la suspensión de la prueba y después planteando una denuncia ante los juzgados. Bueno, el pasado jueves hablábamos con Carlos. Carlos fue un opositor que se presentó a esta prueba y nos contó muchos detalles de las cuestiones que a él, que ya se había presentado a otras oposiciones, le llamaron la atención. Hoy queremos seguir ahondando sobre este asunto y queremos hacerlo con una persona muy conocedora de cómo suelen ser, cómo funcionan normalmente las ofertas de empleo público, por su propia experiencia personal, pero además porque es una de esas personas que se dedican a formar a los opositores. De hecho, es fundador y director de una importante y conocida academia, la Academia Las Cortes. Vamos a saludar a Víctor Cabeza a esta hora de la noche. Muchas gracias por atendernos en directo, Víctor. Buenas noches, David. Agradecerte de verdad que des oportunidad al colectivo de los opositores de poder expresar su malestar, su profundo malestar por la gravedad de los hechos que ocurrieron el pasado 1 de octubre con esta oposición. Al final, Víctor, se están dando muchísimos datos, muchas informaciones, se mezclan unas pruebas con otras. Y yo creo que mucha gente, es normal, puede tener un pequeño lío en la cabeza con qué es lo que ha ocurrido y qué es realmente lo grave de lo que ha ocurrido. Tú que conoces muy bien cómo funcionan estos procedimientos, Víctor, me gustaría empezar por pidiéndote que nos digas o nos intentes sintetizar qué es lo más grave de todo lo que tú has visto en los últimos días. Bueno, la verdad que se nos acumula el trabajo, David, la verdad. Lo primero que quiero decir es que los procesos selectivos en España, en Canarias, por lo general, yo tengo plaza en la comunidad autónoma y entiendo que el 99% de las personas que han obtenido plaza lo han hecho con procesos limpios, garantistas y demás, y que estamos ante una gravísima anécdota. Es verdad que cuando se dan estas anécdotas, donde más se dan estas anécdotas es en la comunidad autónoma. También tuvimos el triste caso del famoso alcalde de Firgas, que además era director general de la Función Pública, el que lo es ahora mismo, como acaba de su compañero, en diciembre de 2017, que también se podría hablar largo y tendido de eso. Lo más grave, aquí han ocurrido dos cosas muy graves, y voy a intentar sintetizar que no me lleve mucho tiempo. La primera cosa muy grave que ha ocurrido es que este tribunal tiene el triste récord de cargarse un proceso selectivo. A un tribunal se le encarga que haga el proceso selectivo, que en este caso eran dos pruebas, una tipo test y otra de supuesto práctico, que es la que está pendiente de realizar, y luego valorar los méritos en la fase de méritos. Esta era la fase de oposición. Con la misión de que no pasara demasiadas personas al segundo ejercicio. Por lo visto, la instrucción era que no pasara como en la anterior convocatoria, que aprobaron demasiadas personas y no había donde meter tantas personas aprobadas para hacer un supuesto práctico que es de pequeño desarrollo, que hay que escribir y que la corrección es muy complicada. En esta misión de hacer un examen que cribara, que no superara demasiada gente, se les va el freno, se les va de frenada y aprueban solo 9 personas de 4.260 personas. Para un opositor,
este es el hecho más grave de todo y porque más no tiene antecedentes. Si tú esto se lo preguntas a un tribunal del Cabildo, a un tribunal del Estado, de cualquier convocatoria, que se hace un examen terrorífico de una dificultad desproporcionada, porque las oposiciones son por naturaleza difíciles, pero la dificultad de este examen, aparte que era un examen absurdo, que como una cosa que carga la comunidad autónoma, que premia los esfuerzos memorísticos y no al funcionario que es resolutivo y que entiende la ley y la sabe aplicar, sino premia la memoria, pero lo pusieron a un nivel de dificultad tan terrorífico que se han cargado el proceso selectivo. ¿Y por qué digo que se lo han cargado? Hombre, porque si de 4.000, creo que la cifra es en torno a 4.260 personas, solo aprueban 9, significa que ya no cubre las 32 plazas y todavía queda un segundo examen, que si haces una cosa parecida te quedas sin cubrir las plazas. Entonces el tribunal ha fracasado estrepitosamente en su misión de hacer un proceso selectivo al uso, a lo que estamos acostumbrados. Esto no había ocurrido nunca. En el cuerpo administrativo no había ocurrido nunca. Llevo 20 años en esto, y esto es especialmente grave para las personas que se esfuerzan. Nosotros somos una academia que recomendamos a los alumnos participar en todos los procesos selectivos porque los temarios son muy similares. Y veníamos de un examen del cuerpo administrativo del Estado, que es un cuerpo idéntico, con un temario casi idéntico, y gente que sacó un 7 y un 8, brillante, gente muy brillante, porque me lo demuestran a mí cuando les hago test en clase, y son brillantes en el Estado, que es una posición mucho más difícil en cuanto a los temarios, en cuanto a lo que te obligan a dominar. Pues gente que saca un 7 y un 8 en el Estado, aquí sacan un 3, un 2,5, un 3,5. No lo aprueba casi. Bueno, yo saqué en la última convocatoria de esta misma. Yo voy a los exámenes con mis alumnos para hacer una corrección provisional por fuera. Cuando salimos, para que no se peguen un día y medio buscando las respuestas, yo les doy una corrección provisional. Yo en la última convocatoria de este cuerpo quedé, creo que quedamos empatados el tercero, el cuarto y el quinto a nivel de toda Canarias. Yo quedé en ese empate 3, cuarto y quinto. Y en auxiliar quedé el primero de toda Canarias. En esta convocatoria que saqué un 4,5, suspendí. Llevaba 20 años sin suspender un examen de oposiciones. Y solo aprueban 9 personas. El primer hecho grave es esto, que el tribunal en su exceso de frenada se carga el proceso selectivo. Yo creo que el director general no debió aceptarles la dimisión, debió cesarlo, porque es lo que procede. Es un claro ejemplo de un comportamiento que ha boicoteado el proceso selectivo y tiene consecuencias. Solo el coste de la organización del examen es un coste altísimo que se ha arruinado, ¿no? Y además, producto de este primer grave error, sale el segundo error, que es también muy grave, que si quieres lo comentamos ahora. Sí, pero para quedarnos en una pregunta que me surge escuchándote, Víctor, claro, si había incluso una consigna, yo no sé si esto es habitual o no, pero bueno, puede ser razonable que los exámenes se puedan endurecer o no, entiendo, en determinadas circunstancias, pero lo que no termino de entender es si era tan difícil, si tú incluso, que tienes tanta experiencia, que has hecho tantas pruebas, que formas a los opositores, hiciste el examen y suspendiste cuando venías de obtener o has venido de obtener notas tan importantes y tan altas. ¿Es coherente que haya 9 personas que hayan aprobado, incluso algunas con notas altas? Ya olvidándonos de los parentescos, ¿es coherente, es razonable? ¿Sabes qué pasa? Que cuando haces un examen que premia tanto la memoria y que siempre hay un poco también yo creo que los que aprobaron, lejos de las sospechas del otro gran problema que ya hablaremos después, ¿no? Del otro gran problema de cómo pudieron aprobar las 2 máximas notas, y no sé si alguno más, porque a mí no me gusta arrojar dudas sobre lo que no se puede demostrar, pero quitando las 2 máximas notas que le sacan mucha distancia al resto, es decir, por encima de un 7 solo hay 2 personas, un 7,4 y un 7,5, que casualmente son, por lo que tú acabas de decir, la hija y el yerno de la anterior directora de la Función Pública. Pero quitando esto, las personas que están... De hecho, hay un alumno mío de toda la vida que sacó un 5,5, que me llama preocupadísimo la noche anterior diciéndome: Víctor, parece que uno se tiene que avergonzar de haber aprobado este examen, parece que uno... porque voy a estar bajo el foco de la sospecha. Y yo por ese chico me dejo cortar un brazo. Es decir, este chico que es alumno mío de hace un montón de años, yo lo he visto aprobar multitud de procesos selectivos, estaba en su derecho de mejorar, ya es funcionario de carrera y quiere mejorar, y para mejorar se va a una categoría superior y quiere mejorar, y se pasó todo el verano empollando, un tipo que ya tiene mucha experiencia y que ya está muy preparado, que yo perfectamente lo podría poner a dar clases en la academia y lo haría genial, y este chico sacó un 5,5. O sea, yo de él no pongo ningún género de dudas de que él se lo curró, se lo luchó y lo aprobó. Ahora se crea una doble injusticia, porque si este proceso al final, si este examen hay que suspenderlo,
o repetirlo, ¿qué haces con los que aprobaron, que a día de hoy ya tienen plaza? Porque él solo tiene que sacar un 5 en el siguiente examen y ya tiene su plaza. Y porque aquí haya ocurrido graves irregularidades, las dos cosas graves, lo de los dos aprobados que tienen un vínculo directo con la anterior directora de la Función Pública y el que se haya encargado del proceso selectivo, pues no cubriendo las plazas, que era la misión del tribunal, que era que se cubriera las plazas, y el tribunal se lo ha cargado, pues ahora ¿qué haces con los aprobados? Que cuando tú tomes cualquier decisión que tomes te la van a recurrir y vas a corregir una injusticia con otra injusticia. Entonces ya le digo, estos son dos hechos muy gravísimos, uno que raya la legalidad y raya el Código Penal, que nosotros estamos elaborando una rigurosa denuncia muy contrastada por abogados antes de presentarla, la vamos a llevar a la Fiscalía, pero quiero que sea una denuncia muy bien hilvanada, muy bien documentada, que tenga potentes hilos de los que tirar la Fiscalía, no simples insinuaciones, y que la Fiscalía le tenga el trabajo muy adelantado cuando le llegue esta denuncia y empiecen a investigar. Y que además esta denuncia complete una denuncia que está descafeinada, que está incompleta, que ha anunciado la comunidad autónoma y que creo que no persigue el fin que debiera perseguir, que es esclarecer hasta sus últimas consecuencias los graves hechos que se han descubierto por este grave incidente, que además, si el tribunal no se pasa de frenada y no comete este gravísimo error de que solo aprueben 9 personas, hoy no estaríamos hablando de esto, porque si hubieran aprobado 60 personas o hubieran aprobado 200 personas, no nos hubiéramos dado cuenta ni de las graves irregularidades de este proceso selectivo, ni de 3 procesos selectivos anteriores, el de auxiliar de biblioteca que ya comentaron ustedes, y 2 procesos selectivos anteriores que al señor director general de la Función Pública se olvidó, se despistó de incluir en la denuncia, que si tú haces una denuncia, digo yo, que les des todos los elementos de pruebas a la Fiscalía cuando los tienes encima de la mesa, como los tengo yo, como los tiene un montón de gente que, como tú bien dijiste antes, solo tienes que hacer una búsqueda en Google, ver los listados oficiales de aprobados de procesos selectivos anteriores, contrastar los apellidos y ver que hay otro hijo de esta señora afectada y que hay todo esto hay que ponerlo en manos de la Fiscalía para que lo investigue, porque son presuntos hechos posibles, hay dudas razonables de algo que es muy grave. Tenemos todos los ciudadanos la obligación, de, si estamos o apreciamos algo que puede ser o consideramos que puede ser delictivo, de ponerlo en conocimiento de las autoridades, en este caso de la Fiscalía. Yo me quedo con lo que has dicho de que la denuncia de algo que nos temíamos de la Dirección General de Función Pública está descafeinada, que es la palabra que has usado, pero también me quedo con que ustedes van a presentar una denuncia, entiendo que mucho más trabajada por lo que has dicho y que yo creo que va a ser fundamental. Pero hablábamos de esa intencionalidad del tribunal como el primer grave error o la primera cuestión que, bueno, yo creo que hay que un poco plantear o poner sobre la mesa. Lo hemos hecho, pero la segunda es la del parentesco y la de las relaciones entre las personas, esas 2 personas que sacan unas notas tan altas con una exdirectora del General de Función Pública. Claro, Víctor, yo te quiero preguntar, quiero que me desarrolles un poco este segundo aspecto, ¿por qué es tan grave? Porque claro, también mucha gente, yo he hablado con mucha gente en las últimas horas sobre este asunto, en los últimos días, y también hay gente que me plantea, bueno, es que, ¿qué pasa? ¿Que los familiares de los políticos no pueden presentarse a una oferta de empleo público? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde llegan las incompatibilidades en todo esto, Víctor? ¿Y qué es lo grave realmente de esto que ha ocurrido con respecto al parentesco de estas personas? Efectivamente, si ocurriera una sola vez, pues se podrá sospechar todo lo que uno quiera sospechar, pero hay que demostrar las cosas. El problema es que lo tenemos en una reiteración que se produce en 4 procesos selectivos, no es en un proceso selectivo, y cada proceso selectivo tiene de media 2, 3, 4 pruebas. Es decir, que si multiplicamos 4 procesos selectivos por de media 3 pruebas, te salen 4 por 3, 12 pruebas, donde las notas y donde el modus operandi se repite. Y las mismas personas, los mismos familiares o familiares con un parentesco idéntico, tienen notas escandalosamente altas. Entonces, yo no creo que, porque una cosa es ser mal pensado, estar en la teoría de la conspiranoia, cosas de las que yo huyo y no me gusta para nada apoyar, pero una cosa es no ser mal pensado y otra cosa es que se ríen en tu cara, que
sientas que pueden estar robándole supuestamente y presuntamente y todo lo que queramos decir, pero que esto es blanco y en botella. Yo creo que cuando uno ve cosas que se están reiterando, que ocurren con tanta insistencia en 12 pruebas selectivas, en 12 exámenes, notas escandalosamente altas, en personas que tienen lazos directos con la que fue la anterior directora de la Función Pública, pues hay una frase en nuestro refranero que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, una cosa es no ser mal pensado y otra cosa es que te tomen por tonto. Sí, Víctor, buenas noches. Una duda que tengo, que sé que tienes mucha información sobre este tremendo escándalo. Me han contado que el tribunal, es una curiosidad, el Tribunal de las Pruebas de Administrativo y de Promoción Interna es el mismo que dimitió el otro día. ¿Te consta? El tribunal que coincide al 100% era el cuerpo administrativo. Sí. ¿Eh? Dime. No, el tribunal que coincidió y que al que se cesó, se le cesó de dos procesos, el de administrativo y el de auxiliar, que el examen no se llegó a hacer y se suspendió. El tema de esto de los tribunales hay que hilvanarlo bien, hay que documentarlo bien, hay coincidencia en personas. Una cosa, por ejemplo, que es muy grave y que tú piensas, si se quiere esclarecer esto, ¿cómo se pone al frente de un expediente informativo, que la ley llama actuaciones previas para antes de empezar algún sancionador o antes de iniciar ningún expediente disciplinario? Tienes que cargarte de razones y analizar todo, estudiarlo bien y ver si se han podido dar, si realmente merece la pena abrir o no un expediente disciplinario. Y pones al frente de estas actuaciones a un hermano de un miembro del tribunal, que luego, por rectificación de errores, encima resulta ser también presidente suplente de este mismo tribunal. O sea, ¿cómo va a investigar algo que presuntamente es gravísimo, que, como antes nos recordó David, quien lanzó a la prensa y dijo que eran familiares directos de la anterior directora de la Función Pública es el actual presidente de la Dirección General de Función Pública, es el que pone en la prensa y dice que 2 familiares directos de la anterior, como diciendo, esto es cosa del gobierno anterior, es lo que se deduce de esta noticia, ¿no? Y lo señala él. Y él, para investigar, pone a un hermano de un miembro del tribunal. ¿De verdad? Es decir, ¿de verdad que pones a investigar a un hermano miembro del tribunal que encima es parte del tribunal porque es presidente suplente? ¿Me estás tomando el pelo? Es lo que diría cualquier opositor. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Pones a investigar a un presidente suplente del tribunal, que además es hermano de un miembro del tribunal? ¿De verdad? Todo esto se lo vamos a decir a la Fiscalía. Que además, en procesos selectivos anteriores, que son más 3 anteriores, esta persona a la que se le pone al frente de las actuaciones, pues está también en un episodio de, pues, esto que estamos diciendo, que se podría haber favorecido, se pudo haber ayudado, presuntamente, pues a otra persona con vínculos familiares directos de la misma directora general de la Función Pública. Y si esto fuera por desconocimiento, uno podría entenderlo, pero los propios que se escandalizan, yo cuando digo todas estas declaraciones, las digo al eco de unas declaraciones públicas que hicieron los sindicatos, que pidieron una reunión urgente y se reunieron el mismo lunes, posterior al domingo 1 de octubre, y los sindicatos, cuando salen de la reunión, CESIF, SEPCA, otros sindicatos, lo primero que dicen es: no estamos conformes o no entendemos cómo las investigaciones que se van a iniciar se van a limitar a este proceso selectivo, el de administrativo, y al de auxiliar de biblioteca, cuando ya en ese momento todo el mundo conoce que hay 2 procesos selectivos más, es decir, que son al final 4 procesos selectivos. Entonces esto es un cúmulo de indicios de delitos muy graves. Entonces yo creo que lo que se está haciendo es mirar para otro lado. Y cuando a mí me dicen, para colmo, tranquilo, que no hace falta que vayas a la Fiscalía, que ya nosotros lo hemos puesto en el juzgado de instrucción, y la información que se publica en la página web, que lo dicen ellos oficialmente, es que lo que se lleva al juez de instrucción es solo el proceso selectivo actual y el proceso selectivo anterior, donde están las dos mismas personas, este matrimonio,
este matrimonio con las máximas notas, ¿verdad? Y se obvia 2 procesos selectivos anteriores con connotaciones idénticas, con indicios igual de graves, y eso no se lo dice al juez de instrucción. Que se tranquilicen, que lo vamos a hacer nosotros, ¿eh? Nosotros diremos que se acumulen las 2 causas porque es la misma causa, y que la otra va al 50%, la otra va descafeinada. Nosotros le mandaremos lo que nos han hecho llegar un montón de denunciantes anónimos y no anónimos que nos han dado toda esta información, y que porque son búsquedas en internet, entonces se ha unido la gente que está indignada, lo hemos unido todos. Tú nombraste antes a Carlos, que intervino en tu programa el jueves pasado. Pues lo hemos unido todo, lo hemos hilvanado todo, y solo que queremos que la denuncia sea lo más rigurosa posible, el trabajo lo más masticado posible, para que no sea una denuncia hecha en base a insinuaciones, sino a hechos graves, documentados y con indicios muy graves de posibles y presuntos delitos. Pues Víctor, muchísimas gracias por habernos ayudado a entender la gravedad, sobre todo, lo cual son realmente, porque al final se sospecha de tantas cosas. Yo creo que es importante separar, como se suele decir, el grano de la paja y quedarnos en lo realmente importante. Vamos a estar muy pendientes también de esa denuncia que ustedes presenten para tener también más información, y sobre todo porque es fundamental. Al final, esto es un trabajo, entiendo que colaborativo, hay muchísimas personas afectadas. Hablábamos antes solo en aspirantes, hablamos de más de 4.000 personas, pero hay mucha gente opositando. Yo me voy a quedar, antes de despedirte, con lo que decías justo al principio, porque creo que es importante. Son muchísimas las personas que dedican esfuerzos tremendos a prepararse oposiciones. Eso conlleva consecuencias. El que no ha tenido un familiar o lo ha hecho personalmente no lo sabe, pero conlleva unas consecuencias tremendas a nivel personal, a nivel familiar, un desgaste psíquico y físico muy importante. Y hay que destacar que la mayoría, tú hablabas del 99% de los procesos de oferta de empleo público son limpios y garantistas. Yo me voy a quedar con eso porque puede dar la sensación de que aquí está todo contaminado, y eso puede minar mucho la moral y el ánimo de muchos opositores, y desde aquí lo que queremos es todo lo contrario, que sigan adelante, porque además, ahora que se está hablando tanto de esto, que los medios de comunicación tenemos el foco puesto, y que personas como tú, como tu academia y como tantos opositores van a decidir colaborar o están colaborando para denunciar, es cuando estoy seguro que más garantistas van a ser estos procedimientos. Así que mucho ánimo a todos los opositores, y Víctor, muchas gracias por atendernos. David, trasladarte mi sincero agradecimiento, y además son muchos los opositores que están muy agradecidos con la atención que le están poniendo a esto y el ejercicio de investigación que haces tú, que te caracteriza como periodista. Felicitarte por este y por otras muchas cosas que haces, y a tu servicio para cualquier aclaración, porque como dijiste antes, no podemos atender a pequeñas, a meras insinuaciones. Hay que ser serios y atender al rigor de lo que realmente se pueda denunciar, y lo que no se pueda denunciar pues no se denuncia. Gracias. Víctor Cabeza, muchas gracias, de verdad. Director y fundador de la Academia Las Cortes. Óscar, nosotros vamos a seguir pendientes de este asunto, vamos a seguir tratándolo. Hemos hablado con algunos protagonistas claves para entender algunas de esas claves que tiene esta cuestión compleja, que no deja de ser compleja, pero también vamos a ofrecer datos, vamos a dar nombres y vamos a contar algunas cuestiones importantes que son las que se van a tener que dirimir en los juzgados. Óscar. Sin duda, y además este tipo de casos que se denuncien en los juzgados, que se denuncie públicamente, que tengan esa valentía los que se consideran afectados, y el hecho de denunciarlo en los medios de comunicación es bueno. ¿Por qué? Porque esto anima también, ¿no? Esto pone sobre la lupa a otras administraciones públicas, a otros ayuntamientos, a otras administraciones, y esto anima también, ¿no?, a que en los ayuntamientos y en las administraciones públicas, en otras instituciones, den paso cuando se producen o detecten otra anomalía, otra presunta irregularidad. Lo digo porque el ayuntamiento, repito, es un asunto también grave, ha dado un paso, lo vuelvo a repetir, es un asunto que hay que seguir, y ha anulado unas oposiciones por posibles filtraciones de las respuestas en la gerencia de urbanismo en la capital tinerfeña. Según me cuentan, parece ser alguna fuente municipal del consistorio que he consultado. Lo detectaron en este caso porque fue en la lectura de la prueba de la estabilización de plazas de funcionarios cuando detectaron esa supuesta anomalía. Ahora van a iniciar un expediente de información reservada, según me cuentan, insisto, fuentes municipales, y si descubren quién o quiénes han podido ser los posibles o supuestos autores, se pasará este asunto a la Fiscalía. El ayuntamiento lo ha calificado como un asunto grave y que tendrá consecuencias.
Bueno, pues vamos a ver, porque al final esto también pone en el ojo del huracán a todas las personas que son miembros de los tribunales de estos procesos. Hay algunos nombres, yo investigando con respecto a lo de la comunidad autónoma, que me han llamado mucho la atención y que forman parte de algunos tribunales, algunos nombres incluso de personas que han sido cargos públicos en diferentes momentos en las distintas administraciones. Bueno, insisto, nombres y datos vamos a seguir dando sobre este asunto en próximos programas, así que no se lo pierdan. Nosotros continuamos con el análisis de la actualidad. Hablábamos el pasado martes con nuestro director, con Manuel Artiles, de la crítica situación de la crisis migratoria que estamos padeciendo. Bueno, nosotros también, a través de un trabajo de nuestro compañero Ardiel Rodríguez, hemos hablado con una abogada experta, es una abogada del turno de extranjería y que es experta también en la atención a las personas migrantes, y nos ha contado, nos ha relatado algunas cuestiones muy delicadas de cómo está siendo esa acogida, de las carencias que tienen, pero también de la vulneración de derechos humanos. Llega a hablar incluso de hostigamiento policial. Vamos a escuchar a Sara Rodríguez Trigo, que es esta abogada, insisto, del turno de extranjería. El problema es que en muchas ocasiones, cuando nosotros vamos a asistir ya tarde, porque ya se han dado esos interrogatorios que el defensor del pueblo ha denunciado, que se hostiga con esos interrogatorios a personas, que se le pregunta, pues por ejemplo, sobre su religión o sobre datos que se alegan que van a formar parte de estadísticas, pero que finalmente forman parte de autos judiciales en procedimientos pues de dudoso rigor procesal. Entonces, en estos casos en los que nos entrevistamos con ellos, después de estos días, pues policía muchas veces no colabora en esta labor, poniendo impedimentos y teniendo que provocarse situaciones de tensión si realmente se quiere asistir al detenido. Y les contábamos también el pasado martes que nos hemos encontrado con casos de personas migrantes, sobre todo en el caso de la isla de Tenerife, que están pidiendo comida, a pesar de que están internados en centros de los que pueden salir, obviamente, libremente, porque no han cometido ningún tipo de delito, pero están en unos centros donde se les suministra comida. Bueno, pues sobre esto también le hemos preguntado a la abogada Sara Rodríguez. Ellos tienen sus horarios de comida y unas raciones que muchas veces, pues en el caso de los adultos y de las complesiones o de sus cualidades como personas, pues sí que pueden pasar hambre. Ahora mismo es verdad que la situación es tal de confusión respecto de las condiciones y el secretismo. A nosotros tampoco se nos deja entrar en esas instalaciones, entonces sí que es cierto que ellos tienen una hora de comida y unas raciones y que fuera de ahí pues puede ser que ellos pasen hambre. Bueno, puede ser que pasen hambre y se están produciendo, bueno, esos interrogatorios en los que, bueno, parece que se hostiga o se le hace preguntas inadecuadas, inapropiadas a las personas migrantes. Una situación, Óscar, que sigue generando titulares y sobre la que también seguimos ahondando, ¿no?, en el trato, en esa acogida, mientras se buscan soluciones en las administraciones y vemos pues esas grandes declaraciones desde el ministro de Grande Marlaska hasta el propio presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. Fernando Grande Marlaska, el ministro del Interior, recientemente en Canarias, en la capital Gran Canaria, sacaba pecho de su gestión, ponía, bueno, un sello de que había coordinación, de que existía coordinación y que se había avanzado en materia migratoria con respecto, en este caso, con Canarias, pero sin embargo anunciaba un refuerzo contra la inmigración, es decir, en este caso para doblegar la incesante llegada de embarcaciones a las costas canarias, con ese avión en Senegal y ese avión en Canarias. Pero, insisto, sacaba pecho de buena gestión migratoria. Pero, sin embargo, es curioso, es llamativo, lo pongo en escena, a las pocas horas el Ministerio de Migraciones, otro ministerio, pero sí del gobierno de Sánchez, que está al frente el propio José Luis Escrivá, anunciaba o declaraba la crisis migratoria, una declaración de crisis migratoria, de emergencia migratoria en la comunidad autónoma. Rápidamente venía a Canarias. Hoy ha estado en la Isla del Hierro el ministro, ahí se ha reunido con Alpidio Armas, el presidente del Cabildo, con el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y con el presidente de la Comunidad Nacionalista, Fernando Clavijo. Y ahí el propio Escrivá ha reconocido la situación, evidentemente, dantesca, ¿no? En principio se ha quedado impresionado. ¿Por qué? Lo digo que se ha quedado impresionado o ha reconocido la situación de emergencia porque ha anunciado que van a trabajar para reforzar las infraestructuras, concretamente en la Isla del Hierro. Entiendo que habrá visto la imagen tremenda, dantesca, del puerto de la Restinga. Y en el Hierro, como titular, como principal anuncio, el propio Escrivá ha anunciado a los periodistas que previsiblemente en el próximo Consejo de Ministros se va a aprobar una subvención concretamente de 50 millones para la gestión de los menores
migrantes en esta comunidad autónoma. Entiendo, insisto, que para el ministro Grande Marlaska, que ha sacado pecho, se ha avanzado, pero sin embargo el propio Escrivá, que ha estado en el Hierro, ha declarado la situación de emergencia, ha anunciado esta importante partida, entiendo que reconoce que la situación es compleja y complicada y que hay que atacarla inmediatamente. Y es además una prueba más de esa descoordinación. Quizás uno de los grandes problemas de la atención a la migración es la división o las responsabilidades o competencias divididas entre diferentes ministerios que muchas veces parece que no hablan. Claro, por eso desde Canarias pide un mando único, que lo ha rechazado el Grande Marlaska. Y sería una posible solución interesante, como también parece que es una buena solución la declaración de la situación de emergencia de cara a la contratación y a la puesta en marcha de soluciones más rápidas, inmediatas para un problema que además, lógicamente, se va a continuar, Óscar, se va a agravar. Efectivamente, todas las previsiones que sigan llegando embarcaciones con migrantes a bordo. Esas son las previsiones, además la experiencia, que ya tenemos bastante en esto, lo demuestra. Y hay un dato importante, un llamamiento que ha hecho Escrivá. Ha pedido, es lógico, más solidaridad, ha levantado la voz, solidaridad de las comunidades autónomas. Bueno, pues tiene que haber solidaridad por ambas partes, no solo por el Estado, sino también por las comunidades autónomas, como bien decía en este caso el ministro Escrivá. Bueno, en Lanzarote seguramente ustedes, fue hace 5 meses aproximadamente, pero seguro que recuerdan o vieron en algún momento estas imágenes. ¡Ay, qué lástima! ¡Ay, qué lástima! Sí, pero no hagas eso. ¡Es que es pequeñito! Que lo están adiestrando, ¿no? ¡Ay, qué pena! Qué pena. Lo están adiestrando. Abusadores, abusadores. Ay, qué lástima. Ay, 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 ay. Bueno, esas imágenes de ese maltrato a esa cría de camello se producían en el Parque Nacional de Timanfaya, en la isla de Lanzarote. Pues bien, esta cuestión que fue puesta en conocimiento del Ayuntamiento de Yaiza parece que no ha tenido ningún tipo de repercusión en la vía administrativa y hemos leído en las últimas horas este titular en Diario de Lanzarote, y es que parece ser que en este caso pues una asociación como es la Fundación Franz Weber pues no se va a quedar con las manos quietas, y han pedido al diputado del Común investigar los paseos en camello de Lanzarote. El Ayuntamiento de Yaiza ignoró una solicitud de información realizada por la Fundación Franz Weber y ahora será el diputado del Común, una persona, Rafael Llanes, como saben, bastante activa, del que hablaremos, por cierto, en próximos días por cuestiones de actualidad, pero que en principio suele preocuparse bastante por diferentes cuestiones sociales, y el maltrato animal cada vez es una mayor concienciación, hay una mayor concienciación social, y esperemos que evidentemente imágenes como esta no pueden quedar en nada, en saco roto, Óscar, al menos que haya un pronunciamiento sorprendente, lo del Ayuntamiento de Yaiza, ignorando esa petición de información. Sí, ¿no? Me parece, son unas imágenes tremendas porque son lamentables. Es decir, preparando el negocio turístico, abriendo el camino al negocio turístico a costa del maltrato animal. Esto es lamentable, esto hay que investigarlo y hay que denunciarlo, esto es reprobable porque esto es maltrato animal. Bueno, vamos a ir cerrando ya con 2 noticias rápidas el programa. Una de ellas en el plano político y judicial, porque estamos muy pendientes de lo que ocurra con la figura del exdiputado y concejal ahora en La Laguna, ex de Podemos, ahora líder del proyecto Drago, Alberto Rodríguez, porque se ha filtrado ese borrador de la sentencia del Tribunal Constitucional a raíz de, recordarán, esa condena por agredir a un policía. Eso es lo que dice la sentencia. Vamos a mantener el presuntamente porque está en entredicho. La única prueba en la que se basó esa condena fue la declaración del propio agente de la autoridad. Pues bueno, el borrador de la sentencia del Tribunal Constitucional da la razón a Alberto Rodríguez al ver desproporcionada su condena, y el asunto, por cierto, se debatirá en el próximo pleno del Tribunal de Garantías. Todo apunta, Óscar, a que el Tribunal Constitucional va a no solo admitir, sino bueno, pues a reconocer esa desproporcionalidad de la condena
y, por tanto, bueno, a aceptar lo que plantea en su recurso de amparo Alberto Rodríguez. Sí, Alberto Rodríguez, que está convencido, es cierto, él está convencido desde que le acarreó, como dices, esta condena, desde que tuvo que dejar el Congreso de los Diputados. Él en todo momento, durante toda la campaña, de hecho, se presentó como diputado al Congreso de los Diputados. Está convencido, lo ha trasladado, de que podría regresar, recuperar lo que él considerado una justicia. Ese convencimiento lo ha trasladado en cada momento. Ahora se abre ese camino, se despeja de nuevo el futuro político del propio diputado, o el ex diputado por la provincia tinerfeña, el actual, por cierto, concejal de la oposición en el Ayuntamiento de La Laguna, y desde luego esto podría tener algunas consecuencias, podría tener un revés a la que fue en su momento del Partido Socialista presidenta del Congreso de los Diputados. Sí, la señora Batet. Va a tener consecuencias, y sobre todo, exacto, para la señora Meritxell Batet puede tener unas consecuencias de quedar, pues, retratada, digamos, su actitud y de cómo se actuó en aquel momento ante esa sentencia, en principio parece desproporcionada, del Tribunal Supremo por esos hechos acaecidos en una manifestación en el municipio tinerfeño de La Laguna. Y nos vamos a quedar en Tenerife para cerrar el programa, porque, bueno, si ustedes viven en el sur o en el norte de Tenerife, o incluso en el área metropolitana, seguramente están acostumbrados a sufrir algo de lo que hemos hablado también muchas veces en esta casa, y son los constantes atascos, las constantes colas que se producen en nuestras autopistas y que al final evidentemente tienen consecuencias en los diferentes accesos, en los ramales, en carreteras secundarias que están completamente colapsadas en la isla. Bien, en campaña electoral la actual presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, prometió que iba a poner en marcha una serie de medidas para aliviar esas colas en 90 días. Han pasado 100 días de gobierno. En una rueda de prensa en la que hacía balance, Rosa Dávila, entre otras cosas, decía esto. Rosa Dávila constató un alivio en el tráfico en sus primeros 100 días de gobierno. Por tanto, la presidenta del Cabildo dice que sí, que ha habido un alivio en el tráfico, y asegura que ha sido un acierto esas 20 medidas iniciales que dice que se han puesto en marcha para mejorar la movilidad con el transporte público gratuito como base. ¿Ustedes están de acuerdo con la presidenta del Cabildo de Tenerife? ¿Creen que realmente se ha producido un alivio de las colas en la isla? La verdad es que, bueno, nosotros hemos preguntado, estamos en directo, son las 23:38, hemos preguntado en la red social X, la antigua Twitter, por esa circunstancia, ¿no? Por el hecho de si los ciudadanos han notado, ¿no?, un alivio, y la respuesta que a esta hora de la noche han votado unos 4.610 cuentas de esta red social de X, de la antigua Twitter, y el 56% considera que no se ha notado un alivio en los atascos, frente a un 44% que considera que sí. Ahí están esos datos. Bueno, es una encuesta que nos puede servir al nivel orientativo. Lo importante es la percepción que ustedes tengan. En cualquier caso, también habría que matizar qué es un alivio y qué no. La realidad es que la isla sigue colapsada, Óscar. Sigue habiendo demasiados coches, sigue habiendo demasiadas carreteras y sigue habiendo muchísimos problemas en la movilidad. Los que saben realmente si ha cambiado la realidad o no son los conductores, los que transitan cada mañana durante todo el día en la TF5 y en la TF1. Yo hace unos días, no sé si ayer o antes de ayer, tuve la oportunidad de entrevistar a Eulalia García, la consejera de movilidad del Cabildo de Tenerife. Me dijo en este caso, con respecto a la TF5, palabras textuales, dice que ya se ha actuado en el carril directo de la rotonda de Guajara, que han cambiado señalíticas en los rodeos, en el aeropuerto de los rodeos, y que hay menos transporte pesado. Le pregunté en este caso por la universidad, dice que bueno, que habla que habrá cambios de horarios, es decir, Eso solo lo ha hecho la Facultad de Medicina. Sí, no, pero dice que la idea es que sea en toda la universidad, es decir, que haya una entrada escalonada en el segundo semestre o en el próximo curso en la Universidad de La Laguna, incluso cambios en los horarios de transporte escolar de los colegios. Le he preguntado por la TF1, me asegura que ya se encuentran en información pública la mejora de los accesos al polígono de Güímar y el acceso directo del Médano hacia Santa Cruz. Es lo que me dice con lo del sur y con lo del norte. Repito, quienes deben de saber si han notado cambios o no son los que sufren, los que llevan sufriendo más de 20 años las colas en la TF5 y en la TF1. A mí lo que me parece realmente escandaloso, y quiero denunciar, es que todavía con ese sufrimiento, el desespero de los tinerfeños, se siga haciendo política. Las batallitas políticas después de 20 años todavía continúan. ¿Por qué? Mira, les cuento, el Partido Socialista, el que fue su presidente, o el secretario general del PSOE, el que fue hasta hace bien poco presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, del Partido Socialista, ha acusado hoy a la actual presidenta, a la que ha llegado de presidenta, Coalición Canaria, Rosa Dávila, de engañar a los tinerfeños, y dice que no hay ninguna mejora en las colas.
Es decir, el PSOE ahora critica a los que acaban de entrar. Fíjate que Coalición Canaria, PSOE y el Partido Popular han gobernado el Cabildo de Tenerife desde hace más de 20 años. Pero seguidamente, después de ese comunicado del Partido Socialista, salta Coalición Canaria. Coalición Canaria reprocha a Pedro Martín, el anterior presidente del Cabildo, que no hizo nada en 4 años para acabar con los atascos en Tenerife. A mí me parece esto una falta de respeto a los tinerfeños que llevan 20 años, todavía llevan sufriendo un día sí, otro día también, atascos en la TF5 y en la TF1 sur de Tenerife. Y así, como tú bien dices, Óscar, llevamos más de 2 décadas con políticos peleándose entre ellos mientras la gente pierde parte de su vida parados en un coche en una carretera. Y eso la verdad que es algo tremendo que alguien se debería de plantear, que quizás hace falta menos política y más reacciones de verdad, más acciones que de verdad solucionen los problemas. Óscar, ojalá estemos en el camino adecuado. Óscar, Martín, muchísimas gracias. Otro jueves más por acompañarnos. La próxima semana seguramente vamos a tener otros muchos contenidos de los que hablar. Ha sido un placer. Incesante actualidad, algunos, como han podido comprobar, muy escandalosos. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Al pie del cañón, seguiremos, como siempre, en emisión autonómica para todas las islas, las 8 islas del archipiélago, en Mírame, televisión autonómica de las Islas Canarias. Que pasen una feliz noche y un feliz fin de semana.